esa planilla van a ver que al final les dice regular o libre y les parece todo libre, ¿sí? Bueno, eso no le den bolilla porque eso es solamente, está programado para que tomen en cuenta el 80% de asistencia de 10. No van a llegar a eso porque esto es un corte parcial. No interesa, lo que ustedes tienen que preocuparse es que tengan las asistencias que les corresponden, de acuerdo a lo que ustedes consideran. Si hay algún tipo de problema, ustedes tienen que hacernos saber en los horarios de consulta, ¿sí? O en los prácticos, a los profesores de los prácticos que tienen un problema con lo que es la asistencia y márquenle cuál es el problema y ver si es real el problema, ¿sí? ¿Está claro? Bueno, hecha esta primera aclaración, vamos entonces ahora a continuar con la clase. La última clase la tuvimos la semana pasada, el día lunes, ¿recuerdan? Porque el viernes fue feriado. Entonces, en esa clase comenzamos a ver el capítulo 8 de la materia. El capítulo 8 de la materia tiene que ver con el impuesto sobre los ingresos brutos, un impuesto que es un impuesto a los consumos, que es un impuesto provincial, por lo tanto, tenemos tanto impuestos sobre los ingresos brutos como provincias o jurisdicciones provinciales hay en nuestro país, es decir, 24. ¿Tá? Habíamos visto los antecedentes del impuesto sobre los ingresos brutos, un poco de historia, las características del impuesto, cuál era la normativa que debíamos tener en cuenta para analizar la aplicación, para estudiar el impuesto sobre el ingreso bruto, es decir, el código tributario, la ley impositiva anual, el decreto reglamentario del código tributario, las resoluciones de la Dirección General de Rentas, ¿tá? Ahí tienen todo en el material. Le he dado también cuál es la normativa vigente para el periodo fiscal 2026, cosa que ustedes puedan saber a qué código tributario, con qué modificaciones tienen que tenerlas en cuenta para analizar, la ley impositiva vigente para el 2026, la ley 11.090, el decreto reglamentario, etcétera. Toda la información está en el PowerPoint o en el material de estudio que les he dado, además de todo el material que le hemos subido a lo que es el aula virtual. Y a partir de allí comenzamos a ver el hecho imponible, y habíamos dicho en primer lugar que el impuesto sobre el ingreso bruto, para que esté alcanzado por el impuesto, la característica es que la operación tiene que cumplir con 4 requisitos, ¿se acuerdan? El ejercicio de una actividad a título oneroso en forma habitual en el territorio de la provincia de Córdoba. Después nos metimos en el tema de los servicios digitales, de la importación de servicios. Hablamos ya no de ejercicio efectivo de la actividad en un territorio físicamente hablando, sino de lo que es el nexo territorial, de la presencia digital significativa. Bueno, un tema importante que puede ser pregunta de examen. Puede ser. Seguro que es pregunta de examen. Y es, ¿qué tratamiento tiene la venta de bienes de uso? ¿Está? Entonces, ¿qué son las ventas de bienes de uso? Una empresa que realiza una venta de bien de uso, ¿esa venta está grabada con el impuesto sobre los ingresos brutos? Acá dijeron no. ¿Por qué no? Dígame el fundamento. Exacto, perfecto. Esa es la respuesta. No está alcanzada por el impuesto sobre el ingreso bruto la venta de bienes de uso. ¿Por qué? Porque no cumple con los 4 requisitos que prevé el Código Tributario en su artículo 202. Es decir, el ejercicio de una actividad que sea tituloso, que sea habitual. Yo no soy un habitualista en la venta de bienes de uso. Precisamente el bien de uso es para generar, para poder producir, para poder ejercer la actividad, pero no, yo no me dedico a vender bienes de uso. ¿Tá? Por lo tanto, esa venta de bien de uso no está alcanzada por el impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Está claro? Entonces, remárquenlo porque seguro que va en alguna pregunta de examen parcial o final y la respuesta tiene que ser esa. Bien, también comenzamos a ver lo que es los distintos regímenes de tributación. En el impuesto sobre ingreso bruto decimos hay un régimen general y está el monotributo. Comenzamos a ver lo que era la base imponible del impuesto sobre ingreso bruto y habíamos hablado de que la base imponible debe ser la retribución de la actividad, ¿está?
Entonces habíamos hablado del tratamiento de los comisionistas, aquellos que actúan a nombre propio por cuenta de terceros, donde definimos que la base imponible no era la venta, sino que era la comisión, porque esa es la retribución de la actividad de lo que es el comisionista. ¿Tá? Pero que obviamente, para que eso sea así, es necesario que debo actuar en consecuencia. Entonces, si yo hago un balance y soy un comisionista, lo que tengo que poner como ingreso en el balance es la comisión, no las ventas que he hecho a nombre propio por cuenta de tercero, porque si no estoy siendo incoherente con lo que estoy defendiendo frente al fisco. Bien, también dijimos ahí que si bien es a la base imponible, y ya metiéndolos en lo que es el régimen general, dijimos cuál es el criterio de imputación. En primer lugar, en primer lugar, ¿cuál es el periodo fiscal en el impuesto sobre el ingreso bruto? ¿Cuál es? Año calendario. ¿Pero cómo se tributa? ¿En forma anual? No, mensual. ¿Por qué? Y esto lo dice la ley de coparticipación y lo dice también el Código Tributario. El periodo fiscal es el año, pero está dividido en 11 anticipos y en una declaración anual, que es la del mes 12, ¿tá? Que trabaja en forma acumulada. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más detenidamente en un práctico, pero esa es la forma de determinación del impuesto de ingreso bruto. Ahora, ¿cómo imputo los ingresos a cada uno de esos periodos fiscales? ¿De qué forma? ¿Cuál es el principio general? El principio de lo devengado. Y también hablamos de cuáles los criterios de imputación que están definidos en el artículo 212 del Código Tributario. ¿Sí? Recuerden que también existe la posibilidad de, en algunos casos, aplicar el devengado exigible. ¿Está? En el caso de venta de inmuebles con plazo de financiación superior a los 12 meses. Ahí también se aplica lo que es el devengado exigible. Y en algunos casos se tributa por lo percibido. Por ejemplo, cuando el contribuyente no lleva registros contables, o cuando en el caso de los servicios médicos odontológicos con los cuales se les retiene, en ese caso también tributan por lo percibido. ¿Está claro? Bien. Metiéndonos en el régimen general del impuesto sobre el ingreso bruto, todo esto lo hemos visto la semana pasada, habíamos hablado de no solamente de la base imponible, sino habíamos dicho que la base imponible era el ingreso, pero ese ingreso hay dos conceptos que tener en cuenta. Uno, el artículo 239 y otro el artículo 240 del Código Tributario. El artículo 239 eran los ingresos no computables. Es decir, son ingresos de la empresa, pero desde el punto de vista tributario son no computables. Es fundamental tener en cuenta esto, porque eso significa, si es un ingreso no computable, es un ingreso no grabado en el impuesto sobre el ingreso bruto. Y ahí hablamos, por ejemplo, del reintegro de un capital, algo que más que un ingreso no es un ingreso, es precisamente un reintegro de capital, con lo cual no debería estar nunca grabado. Bueno, lo que abunda no daña, lo dice el Código Tributario en su artículo 239, pero también hablábamos de que las ventas que realiza el comisionista a nombre propio, aunque sea por cuenta de tercero, eso no es un ingreso computable. Habíamos hablado que el IVA débito fiscal es un ingreso no computable, que las exportaciones de bienes y de servicios era un ingreso no computable, las expensas en los clubes de campo, barrios, countries, es un ingreso no computable, en la medida que corresponde al reintegro de gastos. Habíamos hablado de los aportes de UTE, ¿se acuerdan de los contratos asociativos? Los integrantes de los contratos asociativos, cuando les facturan al contrato asociativo, en función de la actividad que realizan, eso es un ingreso no computable. Y también habíamos dicho que tenemos deducciones, es decir, conceptos que se permiten deducir de la base imponible del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Cuáles son esas deducciones que podríamos hablar? El impuesto a los combustibles, los impuestos internos, los descuentos y devoluciones de acuerdo a las costumbres en plaza, es una deducción, y también me permite deducir los deudores incobrables. En la medida de que la venta primaria, la que generó el crédito, haya sido ya declarada, yo puedo deducir los deudores incobrables. ¿Y cuándo se considera un deudor incobrable? El artículo 240 del Código Tributario me dice que un ingreso es no computable, es una deducción, es un incobrable, cuando, y fija índices, ¿tá? ¿Cuáles son esos índices? La declaración en quiebra del deudor, la apertura del concurso preventivo, ¿sí? La desaparición fehaciente del deudor, el inicio de las acciones judiciales tendientes al cobro, ¿sí? Los créditos de escasa significación que no se le cumple ninguno de los índices anteriores, pero precisamente por ser de escasa significación se demuestra que es antieconómico iniciar algún proceso de reclamo. ¿Está? Todos esos elementos hacen que el crédito, si es incobrable, yo lo puedo deducir de lo que es la base imponible. ¿Está?
Y creo que entiendo, hasta ahí habíamos llegado en la clase de alguna manera anterior. El artículo 210 al 240, hay varios artículos que hablan de base imponible del impuesto sobre el ingreso bruto, casos especiales, ¿no es cierto? Que obviamente si nos tenemos que poder cada uno de ellos, vamos a estar años hablando de este impuesto, con lo cual a eso me remito. Lo que a mí me interesa es este concepto general que recién estamos hablando y un concepto que se incorporó nuevo en el Código Tributario ya hace un par de años, que está relacionado con una base especial del ingreso bruto, que es el artículo 223, inciso F. ¿A qué se refiere esto? Se refiere básicamente a la venta de acciones, cuotas, cuotas sociales, participaciones sociales, ¿sí? Incluida la cuota partes de fondos comunes de inversión. Fíjense que uno podría decir la venta de acciones, hablando de impuestos sobre el ingreso bruto, ¿cuál debería ser la base imponible? El precio de venta, ¿no? O en el caso de un fondo común de inversión, el valor del rescate del fondo común de inversión. Bueno, fíjense que el Código Tributario en este caso me dice que no, que la base imponible es la diferencia entre los ingresos grabados, es decir, el precio de venta, el valor del rescate, menos, deduciendo, del precio de la transferencia, el costo de adquisición que se corresponda a considerar de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias. ¿Está? Esto los obliga a saber de impuesto a las ganancias, ¿sí? O sea, acá está todo relacionado, todo con todo, ¿sí? Este es un típico ejemplo de cómo el legislador o en la provincia copió algo que estaba en la ley de impuesto a las ganancias. Cuando grabó la ley de impuesto a las ganancias y la renta financiera, decidieron meter este tipo de artículos. Entonces, ¿qué me dice la norma? Lo que está grabado es el precio de la transferencia menos el costo computable. ¿Y cuál es el costo computable de acuerdo a la ley de impuesto a las ganancias? Es el costo actualizado por IPC desde el mes de la compra hasta el momento de la venta. ¿Tá? Eso es básicamente costo computable. Con lo cual, precio de venta menos costo computable, que es el costo actualizado, ese es el resultado, la base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos. Así nació esta base imponible especial. Un par de años después de que nació allá en el año 2019, se modificó. ¿Se modificó en qué sentido? Se dijo, el costo computable es el costo actualizado de acuerdo al decreto reglamentario de la ley del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Tá? Es decir, acá cambiaron un poco la voz. Cuando hacen estos cambios, agárrate porque seguro que hay algo que te perjudica. Bueno, en definitiva pasó eso, porque el decreto reglamentario de la ley de impuesto a las ganancias, el artículo 100, ya les voy a decir el exacto, es 167 del decreto reglamentario, me dijo, el costo computable es el costo actualizado desde el momento de la compra hasta el mes inmediato anterior a la venta. ¿Tá? Vale decir que hay un mes que la actualización no se tiene en cuenta, porque no actualiza el mes de la venta, actualiza el mes anterior. Y esto creo que es un error, esto se lo ha remarcado, los distintos profesionales le han marcado a rentas que es un error hacer esa interpretación, sin embargo, al día de hoy no cambió este criterio. ¿Sí? Entonces, el costo computable es el costo actualizado desde el momento de la compra hasta el mes inmediato anterior a la venta. ¿Sí? Esa es la base importante. Artículo 167 del decreto reglamentario, el decreto 2445 del año 2023. ¿Sí? Va. Listo. Avance. Les decía que el régimen general del impuesto a las ganancias, perdón, se me mezclaron los cables. El régimen general del impuesto sobre el ingreso bruto establece que la forma de liquidación del impuesto es la base imponible. El criterio entonces general es base imponible por alícuota, ¿sí? O ¿sí? Mínimo mensual de los dos, el mayor. Ese es el impuesto determinado, el impuesto sobre los ingresos brutos determinado. A ese impuesto le voy a poder restar los pagos a cuenta. ¿Cuáles son los pagos a cuenta que prevé el impuesto sobre el ingreso bruto? Las retenciones y percepciones, consagradas en el decreto 2445 del 2023, las recaudaciones bancarias, ¿sí? Que también, al igual que el impuesto sobre los créditos y débitos, no sé si lo han sentido nombrar, bueno, cuando hay acreditaciones bancarias, también los bancos te recaudan ingresos brutos, un pago a cuenta, como pago a cuenta, también consagrado en el decreto 2445 del 2023, y las percepciones aduaneras. Cuando vos importas un bien, ¿sí? Aduana también te va a percibir ingresos brutos.
Se no deja nada librado al azar. Todo está sujeto a un régimen de percepción o de retención y esos son pago a cuenta del impuesto determinado. La diferencia entre este impuesto determinado y estos pagos a cuenta me va a dar el saldo a ingresar o el saldo a favor que cada mes va a tener el contribuyente. ¿Está? ¿Sí? Ese es el régimen general. Ahora, este régimen general tiene excepciones, ciertas excepciones, para la comparación de la base imponible por alícuota y el mínimo. Es decir, hay actividades o operaciones que no comparan con el mínimo, ¿tá? Que directamente el impuesto es base imponible por alícuota. ¿Está claro? ¿Sí? No compara con mínimo. ¿Cuáles son esas actividades? Las que están consagradas en el artículo 246 del Código Tributario. ¿Cuáles son? Primero, los sujetos que están inscritos en el convenio multilateral del 18 de agosto de 1977. Es decir, los que comparan son los contribuyentes locales del impuesto sobre el ingreso bruto. Los contribuyentes de convenio no comparan, ¿está? No comparan con el mínimo. Es base imponible por alícuota. Tampoco comparan con el mínimo el suministro de energía eléctrica realizado por cooperativas de usuarios. Tampoco compara con el mínimo. Tampoco compara con el mínimo la locación de bienes inmuebles. Esto es importante. El alquiler de inmuebles no compara con el mínimo. Es base imponible por alícuota. ¿Sí? Salvo que vos alquiles una cochera, un garage, etcétera, una baulera. En ese caso, no se considera alquiler de inmuebles, se considera alquiler de cocheras y por lo tanto ahí sí se compara con lo que es el mínimo. ¿Sí? La actividad de alojamiento, de alojamiento, ¿sí? Categoría 1, 2 estrellas, 1, 2 estrellas, de acuerdo a la Secretaría de Turismo. En estos casos tampoco compara con lo que es el mínimo. Tampoco compara con el mínimo todos aquellos contribuyentes que tienen la totalidad de sus ingresos retenidos, percibidos en la fuente. Obvio, porque si ya me retuvieron el impuesto, ¿para qué voy a comparar con el mínimo? La actividad primaria en general no compara con el mínimo. ¿Tá? La actividad agropecuaria, forestal, minera y el resto de las actividades de producción primaria no compara con el mínimo. Y los contribuyentes que tienen la totalidad de sus ingresos no gravados e exentos o no computables. Y suena lógico también que no compare con el mínimo. Si no tengo ingresos grabados, ¿por qué voy a comparar con el mínimo? Suena ilógico. Entonces, todas esas actividades, y por favor, remárquenlo, esas actividades no comparan con el mínimo. Tributan base imponible por alícuota y se acabó. ¿Sí? Después veremos de dónde sale la alícuota. Armaremos la base imponible y calcularemos el impuesto correspondiente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora nos vamos a meter en las exenciones que están consagradas en dos artículos del Código Tributario. El artículo 241 y 242. ¿Sí? En el Código Tributario, artículos 241 y artículo 242. El artículo 241 habla de lo que son las exenciones subjetivas. ¿Sí? A diferencia del IVA, ¿sí? Que se acuerdan, decíamos que en la ley del IVA no hay exenciones subjetivas, acá sí hay exenciones subjetivas en el Código Tributario. Y el artículo 242 son exenciones objetivas, ¿sí? Por operaciones. El artículo 241, que es el que habla de exenciones subjetivas, artículo 241, ¿cuáles son las principales exenciones que ustedes, digamos, podemos remarcar dentro de las exenciones subjetivas? Después vamos a meternos de algunas más concretas, pero las más importantes. El Estado Nacional está exento. El Estado, digamos Estado, ¿no? Nacional, provincial o municipal, no solamente nacional. El Estado, en general, está exento del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto, también está exento la Iglesia Católica y todas las entidades de culto reconocidas por la Secretaría de Culto, excepto los ingresos que vengan, que estas entidades tengan ingresos de juego de azar, carreras de caballo, ¿sí? O de algún tipo de actividad de venta al por menor de bienes, actividad industrial o locación de obra. ¿Está? En ese caso, la Iglesia Católica, o la Iglesia en general, o cualquier actividad de culto, sí va a ser sujeto del impuesto sobre el ingreso bruto. Entonces, también tenemos
Yo no digo todo, solamente digo los más importantes, las entidades religiosas están también exentas. ¿Cuál otro sujeto podemos mencionar exento? También está exento del impuesto sobre el ingreso bruto las empresas concursadas. Las empresas concursadas que se le ha decretado la continuidad con administración de los empleados, esto suele ocurrir, según una empresa que va a concurso y se le decide continuar con la actividad, o sea, el juez resuelve continuar con la actividad, pero en este caso le delega a los empleados de la administración. ¿Sí? En ese caso, también van a estar exentas de ingreso bruto estas empresas concursadas por un plazo de 3 años, máximo de 3 años, o mientras la administración esté a cargo de los empleados. De los dos, el plazo menor. ¿Está? Como máximo 3 años, ¿sí? Pero si los empleados la administran por 2 años, será 2 años, ¿sí? Eso también, entonces ténganlo en cuenta. Empresas concursadas. Siempre estamos hablando de exenciones de orden subjetivo, ¿no es cierto? Después tenemos como exención las mutuales. Las entidades mutuales también están exentas, excepto que realicen actividad de seguro o actividad financiera. En ese caso, están grabadas. Esto es discutible, ¿no? Porque recuerden que hemos hablado de las mutuales como entidades sin fines de lucro, que tienen una exención de todo impuesto, con lo cual parecería que también debería estar exenta a nivel de ingresos brutos. Bueno, pero el Código Tributario no dice lo mismo, establece una limitante para ese tipo de entidades. Sí, no. Las obras sociales se regulan por otra ley, que es la ley 23.660, y las mutuales se rigen por una ley distinta que es la 2023021, ¿sí? ¿Tá? Son dos cosas distintas. Los establecimientos educativos de planes de enseñanza oficial, los establecimientos educativos también están exentos de ingresos brutos, ¿sí? Los colegios de consejos profesionales, por cuotas que cobran, también están exentos de ingresos brutos. Las entidades sin fines de lucro, de acuerdo a la ley de coparticipación, uno tendría que decir que estos sujetos nunca son sujetos del impuesto, porque si son entidades sin fines de lucro, precisamente no estarían cansados. Pero eso lo dice la ley de coparticipación. El Código Tributario, como habla de actividad a título oneroso, entonces mete a la entidad sin fines de lucro dentro de los sujetos del impuesto. Pero después las exime. Ahora, todas las entidades sin fines de lucro, no. Las destinadas a beneficencia o atención de discapacidad. ¿Tá? Solamente esas son las que están exentas de ingreso bruto. También están exentas del impuesto sobre ingreso bruto los clubes. Los clubes también están exentos. Las otras entidades, el resto de las entidades sin fines de lucro, es decir, que no sean para beneficencia y asistencia por discapacidad, también están exentos. Pero fíjense, dice, estas entidades sin fines de lucro van a estar exentas, ¿sí? Siempre y cuando no hagan ni actividad comercial, ni actividad industrial, ni actividad primaria, ni preste servicio, ni hagan locación de obra. O sea que no hagan nada. Y si yo no hago nada, ¿para qué me voy a estar inscribiendo en el impuesto? ¿Sí? Esto es perverso, esa es la verdad. Es un inciso que realmente todas las entidades sin fines de lucro que van a pedir una exención de ingreso bruto lo quieren meter por acá. ¿Y saben por qué lo quieren meter para acá? Porque nunca van a tener la exención. ¿Sí? Esto es realmente algo que debería ser modificado porque no tiene sentido desde este punto de vista normativo. También están exentos las universidades nacionales y provinciales. Nuestra universidad está exenta de ingresos brutos. Y también está exenta EPEC, la empresa provincial de energía de Córdoba, también está exenta del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Está? Con lo cual EPEC no paga impuestos sobre el ingreso bruto. Algo que ocurría hace muchos años atrás. Hasta ya últimamente no paga impuestos sobre el ingreso bruto. Esto tiene como sentido no encarecer de alguna manera el costo de un servicio tan esencial. Estas son exenciones subjetivas, sí, pero ¿de qué ente estás refiriéndote?
Claro, exactamente. Las entidades sin fines de lucro tienen que destinar los fondos que reciben al fin específico de su creación y no pueden distribuirlo bajo ningún concepto entre sus asociados. Registrado en la contablemente. Así. Tienen que llevar registros, si no, no te van a exención. Están obligados a hacer balance, para que tengan una idea. ¿Sí? ¿No? Y porque esto también es a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional también te van a pedir eso, balance, ¿no? ¿Sí? Bien. Esto es en cuanto a las exenciones subjetivas. Ahora nos metamos con las exenciones objetivas. Las exenciones objetivas, ¿a qué se refieren, básicamente? ¿A un sujeto? No, a una operación, a un determinado bien. Estas son las exenciones que están consagradas en el artículo 242 del Código Tributario. ¿Cuáles son algunas de las exenciones objetivas más importantes? Por ejemplo, esto consagrado en el artículo 242, los servicios prestados en relación de dependencia. Es decir, los ingresos que perciben los empleados no están grabados con impuestos sobre los ingresos brutos. Los ingresos que perciben los sujetos por desempeño de cargo público no están grabados por impuestos sobre los ingresos brutos, ¿tá? Porque son en relación de dependencia. ¿Sí? Tampoco están, también están exentos, vamos a definirlo de alguna forma, la renta y la venta de títulos públicos. La renta de títulos públicos y la venta de títulos públicos tampoco está grabado con impuestos sobre los ingresos brutos, y esto lo aclaren, cualquiera sea el sujeto perceptor de los mismos. ¿Está? Es decir, sea que la renta o la venta la haga una persona humana, una persona jurídica, no interesa, eso está exento de ingresos brutos. ¿Sí? Va a estar siempre exento. ¿Está claro? Es importante que lo tengan en cuenta. También está exento de ingreso bruto la edición de libros, revistas, impresos similares y la publicidad. Está exento de ingresos brutos. Saltamos al punto 8. Los honorarios de director y síndico están exentos de ingresos brutos. Los honorarios de director y síndico no pagan ingresos brutos. Sí, la edición de libros, revistas y periódicos, sí. Total. Mientras sea edición, está exento. ¿Sí? Y la publicidad. Los honorarios de director y síndico están exentos de impuestos sobre ingreso bruto. Punto 8. Punto 9. Los honorarios profesionales. Los honorarios profesionales con título universitario o terciario. Está exento de ingresos brutos. ¿Está? O sea, los honorarios profesionales están exentos. Esto es importante que para los que vamos, ustedes que van a ser profesionales y para mí que soy profesional. ¿Está? Eso está exento. Hoy por hoy está exento. Hasta ahora está exento. ¿Sí? Salvo que estés organizado en forma de empresa. ¿Está? Entonces, ojo con ese tema. Esto es lo mismo que ocurre con lo que es la, 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 renta de en el impuesto a las ganancias. ¿Sí? El honorario profesionales, ¿sí? Eso está grabado como renta de cuarta categoría, salvo que esté organizado como empresa, entonces tributas como tercera. Bueno, acá, si son honorarios profesionales individuales, a título de persona humana, eso está exento. Si está organizado en forma de empresa, eso está grabado. ¿Sí? Bien. Entonces, honorarios profesionales, ya lo hemos marcado. ¿Qué más tenemos como lo que son las de exención? El punto 15, los intereses de plazo fijo. En peso, en dólares, lo que se ocurra, los intereses de plazo fijo están exentos. Cualquiera sea el sujeto perceptor. ¿Está?
Es decir, sea una persona humana, sea una persona jurídica, los intereses de plazo fijo están exentos de ingresos brutos. ¿Sí? Al Para igual que la todos, venta de títulos. ¿Sí? incluso para lo que es ajustado por UVA, ¿No porque escucho? ¿Cómo? ganancias hace distingo ganancias, por eso pregunto. ¿Alguno virtual estuvo haciendo una consulta? Sí, digo si es para cualquiera, por ejemplo, el ajustado por UVA, Me el, interesa si se actualiza o no por UVA. Todos los intereses de plazo fijo están exentos. bien, porque En viste que peso, en dólar, ganancias, actualizable o no actualizable, si hay interés de plazo fijo va a estar exento. bien, ¿Sí? Bien. Punto 28. El diseño, desarrollo de software, producción de software, está exento de ingresos brutos, es cierto que sea consumidor final, en el otro caso está exento, y también está exento algo muy parecido, por último, la producción, diseño, desarrollo de software, excepto consumidor final. ¿Sí? Y también está exento algo parecido a lo que es el IVA respecto a las especialidades medicinales para uso humano. ¿Se acuerdan que eso estaba exento también en el IVA? ¿Sí o no? Pero tenía una condición, que tenía que, en la primer venta debía haber pagado IVA. Bueno, esto es algo parecido. Las especialidades medicinales de uso humano van a estar exentas en la medida que en el primer acto de producción se haya pagado ingreso bruto. ¿Está? En la etapa siguiente, eso va a estar exento del impuesto. ¿Está claro? ¿Sí? ¿En qué inciso? El inciso 29 del artículo 242 del Código Tributario. Estas son las exenciones subjetivas y objetivas más importantes, pero ahora vamos a mencionar otras aún más importantes que merecen ser tenidas en cuenta. ¿Está claro? Ustedes lo tienen ahí en el material. ¿Cuáles son? Y hablemos de las exenciones subjetivas. Primera, exenciones, perdón, objetivas. Artículo 242, inciso 22 del Código Tributario. Y acá lo voy a separar porque esto cambió en este año 2026. ¿Está? Con lo cual, les voy a decir lo que decía antes, en el periodo fiscal 2025, y les voy a decir lo que dice ahora en el periodo fiscal 2026. ¿Está? Para que ustedes entiendan la diferencia y sepan, ¿sí?, cuándo aplica una y cómo aplica la otra. En el periodo fiscal 2025, o para dicho más exactamente, hasta el periodo fiscal 2025, 31 de diciembre del 2025, ¿qué estaba exento? La producción primaria, la actividad industrial, salvo las ventas a consumidor final, entendiendo como consumidor final a aquel sujeto que no estaba inscrito en el impuesto, salvo que esa falta de inscripción en el impuesto era porque el sujeto estaba exento del impuesto sobre el ingreso bruto. ¿Está? Entonces, actividad primaria y actividad industrial, excepto venta a consumidor final, la venta, el suministro de gas, excepto a consumos residenciales, y la electricidad, ¿sí?, excepto la generación de energía, salvo que sea energía renovable, estaban exentos de ingresos brutos. ¿Está? Entonces, eso decía el primer párrafo del inciso 22. El segundo párrafo decía que con respecto a la exención para la actividad industrial, es siempre y cuando los ingresos del año calendario inmediato anterior no superaran un tope que establecía la ley, que establezca la ley impositiva. ¿Está? Entonces, la actividad primaria estaba exenta, la actividad industrial estaba exenta en la medida que no superaban los ingresos del año inmediato anterior, ambas en la medida que no sean venta a consumidor final, ¿sí? Y después el suministro de gas, la electricidad estaba exento, ¿sí? Eso es hasta el periodo fiscal 2025. Con respecto a la actividad industrial, la ley decía, está exento en la medida que los ingresos del año inmediato anterior no superaran un monto. Ese monto lo decía la ley impositiva hasta el 31 de diciembre de 2025, ese monto era 2.512 millones de pesos. Es decir, si los ingresos del año 2024 de esa empresa industrial no superaran los 2.512 millones de pesos, cuando digo ingresos grabados, exentos y no grabados, ¿sí?, esa actividad industrial estaba exenta del impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Está? Salvo que haga ventas a consumidor final. ¿Sí? ¿Me siguieron?
¿Me van siguiendo en el desarrollo? ¿Sí? Bueno, cuando yo digo ingresos grabados, exentos y no grabados del año calendario inmediato anterior, no debían superar los 2.512 millones de pesos, tengan en cuenta que dentro de los ingresos no grabados no hay que tener en cuenta ni la venta de bienes de uso ni los ingresos no computables, ¿sí? Del artículo 239, excepto exportaciones. Las exportaciones sí se tienen en cuenta, ¿tá? Pero esto es periodo fiscal 2025, ¿tá? Esto es datos para ustedes. Vamos al periodo fiscal 2026, o sea, está vigente hoy. Fíjense qué dice la norma, el inciso 22 ahora. Está exenta la producción primaria, excepto que sean ventas al consumidor final, entendiendo como consumidor final el sujeto que no está inscripto, salvo que no esté inscripto porque está exento. Bueno, toda esa aclaración ya lo decía antes. El suministro de gas, excepto consumo residencial, ¿sí? Y la electricidad está exenta. Y con respecto a la generación de energía, eso está grabado, excepto que sea energía renovable. Hasta ahí parece parecido, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué le falta a este inciso respecto del anterior? A ver, alguien lo dijo por ahí. La actividad industrial. Fíjense que la actividad industrial no está más exenta. La sacaron. Con lo cual, la actividad industrial pasa a estar grabada con el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿Sí? No me interesa más que los ingresos del año calendario inmediato anterior, etcétera. Ahora pasan a estar grabadas. No me interesa si es venta a consumidor final o no. Está grabada. ¿Sí? Y ya vamos a ver qué hace el legislador para evitar que paguen impuestos. Sí, les dejo planteado, porque lo vamos a ver un ratito más adelante. Lo importante es que ahora se vayan con esa idea. Guarda que en el inciso 22 del Código Tributario ya no se habla más de la actividad industrial como exenta de ingresos brutos. ¿Sí? ¿Estamos? Pregunta de examen, porque esto es nuevo. Con lo cual es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Estamos? ¿Los vi todo el voice? ¿Entendieron o no? ¿Sí? Me están roncando. Me parece, ya se quedan dormidos. Bueno. Entendido. Profe, Sí, profe. consulta, o sea, Espérame un solo la segundito que actividad te preguntan industrial algo, queda... ya te tomo en cuenta. Sí, sí, sí. ¿Lo pone grabado? ¿Qué modificación? No, no, no pone ninguna modificación. Si automáticamente vos vas a tener el código de actividad de industria tal, esa industria pasa a estar grabada, vas a tener que tomar, lo vas a imponer por la ley que te pagaré el impuesto. ¿Está? Pero ya vamos a ver qué pasa, ¿sí? Con respecto a eso. Sí, había los virtuales que querían hacer una pregunta. Sí, profe, del inciso 22 solamente la diferencia con el 2025 es que queda fuera la actividad industrial. La ¿Es actividad así? industrial, sí, señor. La actividad industrial. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí? Listo. Yo creo que se lleven esa idea, por ahora. Ya vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pero por ahora la idea es, señores, la actividad industrial pasa grabada, ¿sí? Bien. ¿Es la única exención importante en el Código Tributario? No. Hay otra exención que está vinculada con la actividad de construcción. Artículo 242, inciso 31. Fíjense que dice el artículo 242, inciso 31. Está exenta, ¿sí? La actividad, la construcción, mantenimiento, conservación de obras dentro del marco de la ley 8.614, que es la ley de obra pública, o sea, tienen que ser obra pública, ¿sí? En la medida que el costo de la obra esté financiada por el Estado provincial, los entes centralizados del Estado provincial, las empresas del Estado provincial. ¿Está? En la parte que paga la provincia con fondo de la provincia, eso está exento de impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Está? Entonces, si Vialidad Provincial, que es un ente de la provincia de Córdoba, los contrata una empresa para hacer un puente en la provincia de Córdoba, hacer un puente en la provincia de Córdoba es una obra pública, ¿está? Entonces, si Vialidad de la provincia los contrata para hacer la obra y Vialidad paga esa obra con fondos de la provincia de Córdoba, eso está exento de impuestos sobre los ingresos brutos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Por qué aclaro que tenga que ser con fondos de la provincia? Porque Vialidad de la provincia, que es un organismo provincial, puede ser que eso lo pague con fondos de un empréstito de un organismo internacional o que lo pague con fondos que viene del Estado Nacional. Si es así, eso está grabado. ¿Está? Tiene que ser con fondos de la provincia. ¿Sí?
¿Y eso cómo lo saben ustedes? O sea, porque uno dice, y bueno, sí, todo muy lindo, pero ¿y cómo yo sé, como empresa, que esto lo paga la provincia con fondos de la provincia o lo paga con fondos de otro lado? Lo dice expresamente el contrato. ¿Sí? ¿Está claro? Con lo cual, quédense tranquilo que eso lo va a decir algo. ¿Sí? Pero la exención se aplica acá. Entonces, si estamos hablando de una obra pública, empecemos por ahí, que el comitente, es decir, que me contrata es el Estado provincial o cualquier tipo de ente, uno podría decir eso, puede estar exento, porque si es el Estado provincial y lo paga con fondos del Estado provincial, va a estar exento. Y yo llego a una pregunta, ¿y si la obra pública la hace EPEC, está grabado o está exento? Entonces ahí tienen que pensar qué es EPEC. ¿Qué es EPEC? ¿Es una sociedad? ¿Cuáles son las siglas de EPEC? Empresa Provincial de Energía de Córdoba. ¿Qué es entonces? Es una empresa del Estado provincial. Por lo tanto, si son con fondos de EPEC, fondos de la provincia, está exento de ingreso bruto. ¿Está claro? O sea que las obras públicas hechas por EPEC tienen que ser obra pública, eso está exento de ingreso bruto. ¿Estamos? Ahora les doy una vuelta de tuerca, porque esto puede ser pregunta de examen. Si esa obra pública a mí me contrata, yo soy una empresa constructora, me contratan para hacer el tercer anillo o el segundo anillo de la circunvalación, ¿sí? Ruta, ¿sí? Obra pública. El que me contrata para hacer eso es Caminos de las Sierras. ¿Qué es Caminos de las Sierras? ¿Es una empresa del Estado? Camino de la Sierra es una sociedad anónima de la ley 19.550. Es una sociedad anónima no del Estado como tal, no es una sociedad del Estado, ¿sí? De la ley de entidad financiera. Es una sociedad comercial de la ley 19.550, de la cual el 99,9% es del Estado provincial. ¿Está? Es una sociedad anónima cuyo accionista es el Estado provincial. ¿Está? Pregunto, ¿esa obra pública que me contratan, Camino de la Sierra, está exenta de ingresos brutos? ¿Qué pregunta, no? Bueno, es una sociedad anónima, no es una sociedad del Estado. ¿Cómo? Sí, exactamente, exacto. ¿Está? Entonces, la gran discusión es si eso estaba dentro de la exención o no. Bueno, cuando apareció esta exención, allá hace ya unos cuantos años, se discutió esto. La provincia salió a decir que ellos tenían un dictamen de la Fiscalía de Estado que decía que Camino de la Sierra es el Estado provincial. Por lo tanto, todas las obras públicas que contrata Camino de la Sierra es el Estado provincial. Y si lo paga con fondo del Estado provincial, está exento de ingreso bruto. ¿Está? Bueno, con lo cual, las obras viales de Camino de la Sierra están exentas. La circunvalación de Córdoba, muchachos, la que se hizo, la que ustedes ahora deben usar bastante, bueno, eso se hizo así y estuvo exento de ingreso bruto. Hoy, estoy hablando de ya unos cuantos años, ¿no? Hoy, Camilo Sierra cambió el criterio, ¿sí? Porque esto es así, esto es muy dinámico, ¿sí? Entonces cambió el criterio. ¿Y qué dijo? Dice, bueno, si la obra es una obra pública y lo hace Camino de la Sierra, la contrata Camino de la Sierra, puede estar exento o no. Yo comúnmente digo, en impuesto, la respuesta siempre cuando no sepan algo es depende. Si ustedes dicen esto depende, bueno, entonces dejas abierta la discusión. Bueno, esto pasa con Camino de la Sierra, ¿sí? ¿Por qué dice Camino de la Sierra? Dice, esa obra pública puede estar exenta si se paga, Camino de la Sierra la paga, con fondos que le aporta la provincia. Si lo paga con fondos del peaje, eso está grabado. Explicarme a mí la diferencia, no lo sé, pero ahora salieron con esa interpretación, ¿sí? Con lo cual es toda una discusión. Cada vez que hay una licitación de Camino de la Sierra, hay que salir las empresas, salen a preguntarle, ¿y cómo va a estar? ¿Grabado o no grabado, exento? Porque si no, yo tampoco puedo pifiarle y decirle, no te cobro ingreso bruto en el precio, porque si después me dicen que eso está grabado, me lo saco directo de mi rentabilidad. El 5%, no es moco pavo, ¿no? ¿Sí? Profesor, Sí. ¿y si llega a estar terciarizado? ¿Cómo? Si está terciarizado alguna obra. ¿Terciarizado qué? ¿Mm? Digamos, la obra. Si No, la obra la obra pública. no la va a hacer Camino de la Sierra, la va a contratar una empresa constructora. ¿Me entendés? ¿Sí? Lo que vos, a ver, puede ser que me estés preguntando es, che,
Camino, el Estado. El Estado me contrata a mí, vamos a hacer el Estado provincial, me contrata a mí para hacer una obra. La financia 100% la provincia de Córdoba, ¿está? Yo, empresa constructora que tengo que hacer la obra, subcontrato esa obra en un tercero, ¿está? El tercero paga ingreso bruto. La exención es la relación directa entre el Estado provincial y la obra. ¿Está? Ajá, ¿Me perfecto. siguen? ¿Esa es tu pregunta? Sí, 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 profesor. Bien. ¿Dudas? Sí. Y ahora, profesor, y ahora, toda la provincia, los códigos tributarios de cada provincia siguen la misma línea, No, ¿están muy no, relacionados o hay mucha no, diferencia? no. Por eso acá podés tener tantos tratamientos distintos como 24 provincias existen en el país. En Córdoba el tratamiento es así, ¿está? Eso no significa que en otras provincias sea igual, ¿sí? Por ejemplo, Capital Federal te exime todas las obras públicas que sean realizadas donde el comitente sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Punto, se acabó. ¿Sí? Sí. No, espera un segundito. Otro. Bueno, ¿es con fondos propios de la provincia o es con un préstamo? No va en la exención. ¿Sí? Sí, sí, claro. Exacto, exacto. Empezamos con la discusión, bueno, y el Estado no somos todos, entonces en definitiva es un peaje, que es un derecho que vos pagas, no estás pagándolo vos indirectamente, en definitiva es plata del Estado, porque si en definitiva debería estar exento, esa es la discusión, ¿sí? Mirá, sea lo que sea, lo estás pagando vos como usuario, ¿o no? ¿Sí? Lo que yo digo es, esto atrás, la discusión es recaudatoria, ¿entendés? ¿Sí? Nada más que eso, ¿m? Con lo cual tenés ese problema. Bueno, ¿estamos con esta exención? Bien. Lo que sí aclara el decreto reglamentario de la ley, del Código Tributario me dice que esta exención es aplicable, ¿sí? Digamos, para que sea aplicable esta exención en la obra pública, ¿qué se hace para poder, poder cobrar parte de la obra pública? Certificados de avance de obra, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el Código Tributario para el decreto reglamentario? Que para que la exención sea aplicable, el contrato, el certificado de avance de obra tiene que decir cuánto es la parte de la obra que financia la provincia o que paga la provincia. ¿Me siguen? ¿Está? Fíjense a lo que hemos llegado. Y esto es una formalidad. Esta formalidad, está bueno que lo aclaren, no digo que esté mal, pero cuando aparecen estas formalidades empiezan los problemas. Porque si por algún motivo estamos hablando de una obra pública que esté exenta porque lo paga la provincia, pero por algún motivo el certificado de obra no dice eso, puede ser que alguna inspección de la provincia venga y me diga eso está grabado. ¿Por qué? Porque formalmente no dice cuál es la parte que financia la provincia. Una locura, pero a veces nos ha pasado. Por eso lo aclaro en la materia. Bien, sigamos hablando de exenciones, para ir avanzando en el tema. Artículo 242, inciso 35. Así, como yo le decía, ya por el año 2019 se incorporó dentro de la base, como base imponible especial, la venta de acciones y cuota partes de fondos comunes de inversión, y dijimos que lo que está grabado es el resultado, es la diferencia, ¿se acuerdan? Lo vimos recién, ¿sí? También hay una exención, ¿sí? Decidieron poner una exención, obviamente una vil copia de la ley de impuestos de ganancias. ¿Cómo anda usted bien? Bueno, este la va a tener clarísimo. Bueno, artículo 242, inciso 35. ¿Qué me dice esta exención? Me dice, está exenta, ¿sí? Va a estar exenta de ingreso bruto la venta o compra-venta de acciones, cuotas sociales, etcétera, que coticen en bolsa o mercado de valores. ¿Está? Si las acciones que cotizan en bolsa van a estar exentas de ingreso bruto. En la medida del que el que vende sea una persona humana o una asociación indivisa. ¿Está? Es decir, si el que vende es una sociedad, eso por más que sea venta de acciones que cotizan en bolsa, eso está grabado. ¿Está claro? Entonces, la venta de acciones que cotizan en bolsa, que realiza una persona humana o asociación indivisa, están exentas. Pero tiene que ser hecha por una persona humana o asociación indivisa. ¿Está? Son las famosas exenciones mixtas, ¿sí? Es una exención objetiva, pero necesita de algún elemento subjetivo. Y eso también se hace extensible al rescate de los fondos comunes de inversión. También van a estar exentos en la medida que el 75% del fondo
esté compuesto por acciones que cotizan en bolsa. ¿Sí? Eso lo dice el artículo 180 del decreto reglamentario del Código Tributario. ¿Sí? Entonces, si el fondo, el 75% más del fondo está compuesto por acciones que cotizan en bolsa, el rescate de las cuotas parte de fondos comunes de inversión va a estar exento. En la medida que lo haga, personas humanas y sociedades indivisas. Porque si lo hace una persona jurídica, eso está grave. Esto fue también motivo de crítica. Esto lo tomo personal porque fue uno de los primeros, le dije, se equivocan. Porque cuando yo hablo de cuotas parte de fondo común de inversión y decimos que esto está exento, ¿sí? En la medida que el 75% del fondo esté compuesto por acciones que cotizan en bolsa, porque dejan afuera a los intereses de plazo fijo o a los fondos que tengan renta de títulos públicos. Si sabemos que están exentas también, recién lo vimos. Entonces, exhibimos eso, pero no exhibimos la venta de cuota parte donde el fondo esté compuesto por más del 75% de títulos. Raro, ¿no? Bueno, pero así lo dice el Código Tributario y el legislador, o por lo menos la provincia, no ha decidido. Bien. Les dije, comparativamente con respecto a las exenciones, que hasta el periodo fiscal 2025, la actividad industrial estaba exenta, ¿o no? ¿Sí? En la medida que los ingresos del año inmediato anterior no superaban los 2.512 millones de pesos. ¿Sí? Bueno. Y que a partir de este año pasó esta grabada. La actividad industrial dejó de estar exenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Qué hizo el fisco para este año? Crea un régimen de promoción. Y esto también hay que saberlo. ¿Está? Ese régimen de promoción se llama régimen de promoción para el desarrollo industrial en la provincia de Córdoba. Profe, perdón, Sí. la compañera Malena Rojas está con el micrófono abierto. Solamente para. Bueno, no sé cómo se hace para silenciar a todos. ¿Sí? Que sepa, autorizó, pero ella silencia. ¿Sí? Bien. Bueno, vuelvo a reiterar. Se eliminó la exención de la actividad industrial para el periodo fiscal 2026 en la provincia de Córdoba. Sin embargo, se crea un régimen de promoción. Ese régimen de promoción se llama Programa de Promoción para el Desarrollo Industrial en la provincia de Córdoba. ¿Para quién es aplicable? Para todas las empresas que tengan establecimiento industrial en la provincia de Córdoba. Acá hay un aspecto geográfico. La industria tiene que estar radicada en la provincia de Córdoba para que pueda estar dentro de este régimen. ¿Está claro? Tienen que ser establecimiento industrial radicado en la provincia de Córdoba. ¿Cuál es el requisito? Que los ingresos del año inmediato anterior, grabados, exentos y no grabados, ¿sí? Cualquiera sea la jurisdicción, no solamente en la provincia de Córdoba, sino todo el país, sea menor o igual a los 3.200 millones de pesos. ¿Está? O sea, si yo soy una industria que está radicada en la provincia de Córdoba, puedo entrar dentro de este tipo de régimen en la medida que los ingresos del año 2025 sean menores o iguales a los 3.200 millones de pesos. ¿Está claro? ¿Y cuál es el otro requisito? Que realice inversiones en el año 2026. ¿Inversiones en qué? En activos fijos. ¿Está? ¿Sí? Y este régimen le pone un tope a esa inversión. Esa inversión, un mínimo. Esa inversión tiene que ser como mínimo, tiene que ser mayor o igual al 1,2% de la base imponible para la provincia de Córdoba del año 2025. Hablando en criollo. Si el tope de ingreso del año inmediato anterior era 3.200 millones, ¿sí? Y yo tengo que hacer una inversión en activo fijo que sea como mínimo el 1,2%, ¿sí? Para entrar en el régimen, debo hacer una inversión equivalente al 1,2% de 3.200 millones. ¿Cuánto es eso? 38.400.000 pesos. Para una industria, 38.400.000 pesos no es una inversión significativa. ¿Está? Pero sepan los topes. Es importante que lo tengan en cuenta. Si yo cumplo con estos requisitos, que los ingresos del año inmediato anterior no sean superiores a 3.200 millones de pesos, haga una inversión en activo fijo en el año 2026 y esa inversión sea de 38.400.000 pesos como mínimo, tengo una exención del impuesto sobre los ingresos brutos para el año 26 y año 27, excepto venta consumidor final. Esto es como hasta el año 2025 era una exención directa y ahora me pone una exención que va por un caminito distinto. Es como si yo quiero ir a Buenos Aires. Yo puedo ir a Buenos Aires por la autopista de Córdoba a Buenos Aires, o puedo ir a Buenos Aires desde Córdoba pasando por Salta, Santiago del Estero, pero llego a Buenos Aires. ¿Está claro? Entonces me da la exención la provincia.
pero tengo que cumplir con estos requisitos. ¿Está? Para la actividad industrial. O sea, concretamente, en el Código Tributario no tengo una exención en el impuesto sobre el ingreso bruto para la actividad industrial, pero lo tengo a través de este programa. Para estar en este programa, ¿qué tengo que hacer? No tengo que tener ingresos mayores de 3.200 millones del año inmediato anterior y hacer una inversión en activo fijo en el 2026 que sea como mínimo 38.400.000 pesos. ¿Está claro? Sí. 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 Sí, señor. A ver, buena tu pregunta. Muy bien, muy bien. Está aprobada. Está aprobada la matemática. ¿Qué es importante? Como dice acá su compañera, la inversión, ¿cuándo tengo que hacer? Durante el 2026. Pero yo quiero gozar de la exención a partir de enero del 2026. Yo todavía no hice la inversión. ¿Puedo entrar en el programa? Sí. ¿Y voy a estar exento de enero del 2026? Sí. Me van a dar el carácter de beneficiario provisorio. Y cuando yo demuestre que durante todo el 2026 puse 38.400.000 de inversión mínima, me van a dar el carácter de beneficiario definido. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué activo fijo debo invertir? Bienes tangibles, amortizables, maquinarias, equipos productivos, bienes de tecnología, hasta bienes inmuebles que voy a someter a la planta de producción. Lo que no puedo invertir es en activos intangibles, o en software o en procesos. No lo voy a poder invertir. ¿Está? Tienen que ser bienes tangibles. ¿Está claro con la exención de ingreso bruto para la actividad industrial? ¿Cómo viene la mano ahora? ¿Sí? ¿Cómo cambió de un lado para el otro? Bien. ¿Dudas hasta acá del Código Tributario? Bueno, ¿qué nos queda por hablar? Del consenso fiscal. ¿Se acuerdan que yo les decía que uno de los temas, una de las intenciones del legislador, la cuarta antecedente, en lo cual los gobiernos habían querido reducir el impacto del impuesto sobre el ingreso bruto, ¿sí? Había sido el consenso fiscal del 2017. El consenso fiscal del 2017 preveía una reducción gradual de la alícuota de ingresos brutos, ¿sí? Desde el 2018 hasta el 2022. ¿Tá? Y después iba a quedar en esa alícuota reducida. Eso se aplicó, ahí tienen toda la historia, se aplicó un año en la provincia de Córdoba. Al año siguiente se suspendió la aplicación y al año siguiente se volvió a suspender la aplicación y al año siguiente se derogó. ¿Tá? Y apareció un nuevo consenso que hoy tenemos vigente, que es el consenso fiscal del 2021. ¿Qué es al cual nos vamos a referir? El consenso fiscal del 2021 salió publicado el 27 de diciembre del 2021 y Córdoba, provincia de Córdoba, adhirió a través de la ley 10.798. Que salió publicado el 23 de marzo del 2022. Es que es el convenio que tenemos vigente, el consenso fiscal que tenemos vigente para Córdoba. ¿Qué dice ese consenso fiscal respecto del impuesto sobre el ingreso bruto? Primero, dice que las provincias pueden gravar con el impuesto sobre el ingreso bruto el ejercicio de una actividad en forma habitual a título oneroso, con o sin fines de lucros, desarrollado en la provincia de Córdoba. ¿Está? Esto es de lo que se agarra la provincia de Córdoba para decir, ven, yo con este consenso fiscal ya estoy cubierto. Ya grabo la actividad título oneroso. Ya no es como dice la Corte que la ley de coparticipación decía que eran actividades con fines de lucro. ¿Se acuerdan? Cuando vimos la primera clase. Entonces se toman esto para decir, el consenso fiscal ahora me avala. No estoy de acuerdo con ese criterio porque el consenso fiscal no es un resorte de la Constitución Nacional. Es un acuerdo, nación y provincia, pero es bilateral. La ley de coparticipación está por encima. ¿Sí? Con lo cual, si la ley no fue modificada, para mí tiene vigencia superior al consenso fiscal. ¿Sí? Pero bueno, hay que discutirlo, habrá que llegar a la justicia, habrá que llegar a la Corte para ver qué me va a decir la Corte con respecto a este consenso fiscal. Y mientras tanto, patean el problema para adelante. Y mientras tanto, siguen cobrando impuestos a las entidades sin fines de lucro. ¿Sí? ¿Es lo único que dice el consenso fiscal? No, también me dice que pueden grabar el acceso a la suscripción online, o sea, los servicios digitales, a la importación de servicios, algo que ya ha hecho la provincia con respecto a esto. También dice que se debe eximir la exportación de bienes y servicios, algo que la provincia de Córdoba ya lo tiene, con lo cual no tiene incidencia. Pero sí es importante que establece límites a la alícuota de ingresos brutos. Y acá tienen el anexo de cuáles son los límites de las alícuotas, dependiendo del tipo de actividad. Actividad primaria hasta el 0,75%, la provincia de Córdoba las exime, con lo cual no daría problema. La actividad industrial hasta el 1,5%, hoy la provincia de Córdoba es 1,2%. Actividad de construcción 2,5%, coincide con la provincia. Comercio mayorista y minorista 5%. Actividad financiera 9%. ¿Está? ¿Está claro? Son aclaraciones que hace el Código Tributario de la provincia de Córdoba. Sí. No está en el Código Tributario, eso está en el material que yo le dejé en el aula virtual. Sí, ahí está el consenso fiscal de 2021. ¿Está? Aclaración con respecto a esto. Si estamos hablando de ventas a consumidor final, la alícuota máxima es la de venta a comercio mayorista o minorista, sí, la alícuota de 5, no la alícuota de industria o la alícuota de primaria, etcétera, etcétera. ¿Está? Como dato anecdótico, esto es anecdótico, no es para fiscal 2, pero para que tengan en cuenta, el consenso fiscal prevé que las provincias pueden, no hay ninguna que todavía haya ejercido ese derecho, pero podrían aplicar un impuesto a la transmisión gratuita de bienes.
lo que comúnmente denominamos impuesto a la herencia. Es decir, en cualquier caso de una herencia, legado, donación, anticipo de herencia, todo enriquecimiento ilegalito, la provincia podría aplicar un impuesto por eso. ¿Tá? Gracias a Dios, y no llamemos mucho la atención, todavía no lo han hecho, pero es preocupante que una ley le dé esa autorización a las provincias. Bueno, y estas son todas las provincias que han adherido al Consejo Fiscal del 2021. Buenos Aires, cuando digo Buenos Aires, es provincia de Buenos Aires, Capital Federal no adhirió. Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Fe no, La Pampa tampoco. Fíjense la incoherencia, en algunos casos el Consejo aplica, en otros casos no. Es raro, es por eso que la ley de coparticipación para mí está por encima de este Consejo Fiscal. Por lo menos esa es la intención. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Qué nos queda por ver respecto de impuestos sobre ingreso bruto local? Porque la clase que viene vamos a hablar de convenio multilateral, pero vamos a hablar ahora de local. Nos queda por ver otra ley, que es la ley impositiva anual, que es la ley vigente para el año 2026, que es la ley 11.090. ¿Qué dice esa ley impositiva anual? Que es importante porque establece cuál es la alícuota que se aplica para cada una de las actividades, y si hay alícuotas reducidas o hay alícuotas agravadas, también lo dice la ley impositiva anual. Y también dice cuál es el mínimo que hay que comparar cuando estamos hablando del régimen general. Bueno, ¿qué dice la ley impositiva anual para el 2026? Y acá hay un par de artículos importantes a tener en cuenta. Primer artículo, artículo 37. El artículo 37 de la ley impositiva anual me dice que el contribuyente puede gozar de una alícuota reducida del 30%. ¿Cuándo? Cuando los ingresos grabados, exentos y no grabados para la provincia de Córdoba no superen el tope, o sea, sean menores o iguales a 88.100.000 pesos. Ustedes tienen ahí en el material. ¿Está? ¿Sí? O sea, que si el contribuyente tiene ingresos del año calendario inmediato anterior, guarda, estos son ingresos del año inmediato anterior, no sean superiores a los 88.100.000 pesos, tengo una alícuota reducida. ¿Está claro? Del mismo modo, el artículo 38 de la ley impositiva anual me dice que aquel contribuyente cuya base imponible, ingresos grabados, exentos y no grabados del año inmediato anterior, supere, o sea, sea mayor a 431.800.000 pesos, cuando estaba hablando de ingresos grabados, exentos y no grabados del año anterior en la provincia de Córdoba, ¿sí? Va a tener una alícuota grabada. ¿Sí? O sea que acá, si ustedes hacen una línea de tiempo, si ustedes hicieran una línea de tiempo, uno diría, hasta 88.100 millones, tengo una alícuota reducida. Si tengo más de 431.800.000, tengo una alícuota agravada. ¿Está? Para acá agravada, para acá reducida. Y para acá, la alícuota general. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Siempre pivoteando sobre los ingresos grabados, exentos y no grabados, atribuibles a la provincia de Córdoba para el año calendario inmediato anterior. Si estamos parados 2026, sería lo correspondiente al 2025. Cuando yo digo ingresos grabados, exentos y no grabados para la provincia de Córdoba, estamos hablando de ingresos de base imponible, y esto no incluye la venta de bienes de uso y no incluye los ingresos no computables, excepto exportaciones. ¿Ah? Eso también lo tienen aclarado acá abajo en el Código Tributario. Que se tomen en cuenta los ingresos grabados, exentos y no grabados solamente de la provincia de Córdoba para hacer este análisis. Esto no es que la provincia de Córdoba haya sido benevolente, sino porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación le mandó a decir a las provincias esto en una causa que se llama Petroarsa, una causa del año 2024. En esa causa, Petroarsa, que había una provincia, que era la provincia, si no me recuerdo, de Tucumán, decía que la alícuota se reducía, ¿sí?, cuando los ingresos país, del ingreso grabado, exento y no grabado del total país, ¿sí?, no superaban cierto monto. ¿Tá? ¿Qué le dijo la Corte? No, vos no podés decir que tome los ingresos país, porque vos tenés que solamente limitarte a lo que pasa en la provincia de Tucumán. Por lo tanto, lo que vos podés tener en cuenta cuando vos estás haciendo un tratamiento discriminatorio, toma en cuenta los ingresos de Tucumán. Esa es tu potestad. ¿Sí? Entonces, todas las provincias tuvieron que aplicar el mismo criterio, entre ellas Córdoba. ¿Sí? ¿Está claro? Pues se pregunta de examen esto, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Bien. Lo otro que aclara la ley impositiva anual es el mínimo. Dice el mínimo para el año 2026 va a ser de 176.600 pesos anuales. Como yo liquido el impuesto sobre ingresos brutos mensualmente, ese monto lo tengo que dividir por 12, lo que me dice que el monto mensual, el mínimo mensual va a ser de 19.200 pesos. Ese es el mínimo que tengo que tener en cuenta para comparar del régimen general. ¿Está? Todo esto son datos que surgen de la ley impositiva anual, que lo tienen como material en el aula virtual. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Veamos un ejercicio para que ustedes vayan familiarizándose en cómo liquidar el impuesto. Si bien van a tener un práctico en la materia, pero para que ustedes vayan familiarizándose con los elementos. Pensemos en este caso, en este ejercicio. La empresa El Cholo, sociedad anónima,
nada que ver con nuestro querido Cholo de fútbol, el Cholo. Sociedad anónima dedicada a la venta al por menor de fiambres y embutidos en la ciudad de Córdoba, se encuentra inscrito en el impuesto sobre ingreso bruto en la provincia de Córdoba en el código 472.112, venta al por menor de fiambres y embutidos. Nos informa que las ventas de dichos productos realizadas en el mes de marzo del 2026 son de 10 millones de pesos. Los ingresos totales incluyen los exentos y no grabados, atribuidos a la provincia de Córdoba del año 2025 son de 129 millones de pesos. Se solicita calcular el impuesto determinado correspondiente al anticipo de marzo del 2026. Entonces, ¿cómo debo trabajar? Acá yo me dan los datos para determinar, calcular el impuesto sobre el ingreso bruto del mes de marzo del 2026 para una empresa que se dedica a la venta al por menor de fiambres y embutidos. ¿Tá? Entonces, ahí tienen los pasos, un poco como solución. Primer paso, deben analizarse en el anexo de la ley impositiva, porque la ley impositiva tiene un anexo que es bastante gordito, donde tiene todos los códigos de actividad, me dice código de actividad, no, un código, la descripción de ese código de actividad y después tiene 3 columnas. Esas 3 columnas me dicen cuál es la alícuota reducida, cuál es la alícuota general y cuál es la alícuota grabada para cada caso. ¿Tá? Entonces, yo ya sé que esta empresa tiene el código de actividad 472.112. Lo primero tengo que saber cuáles son las alícuotas que se le pueden aplicar para ese código de actividad. Me voy al anexo de la ley impositiva. ¿Ustedes lo tienen ahí? Esta es solamente una hoja, ¿no? Porque es bastante gordo. En ese, ahí está el código 472.112, venta al por menor de fiambres y embutidos. Fíjense, acá están las 3 alícuotas. La alícuota reducida, ¿sí?, del 2,5%, la alícuota general, 4,75%, y una alícuota grabada del 5%. ¿Tá? Ustedes me podrán preguntar, che, ¿todas las actividades tienen estas 3 alícuotas? No. Alícuota reducida, sí, pero alícuota grabada solamente aquellas actividades que diga la ley impositiva anual. Si frente a un ejercicio usted tiene una actividad, un código de actividad que solamente tiene estas 2 primeras columnas y no esta última, entonces no hay alícuota grabada. ¿Tá? Hay alícuota general o alícuota reducida. ¿Sí? Se aplica la alícuota, si supera el tope de la alícuota reducida, el 88.100, se aplicará la alícuota general para adelante, sin ningún tipo de tope. Bien. Entonces, ¿cuáles son las alícuotas que puede aplicar para este caso? 2,5, 4,75 o 5. Entonces acá, me voy para atrás, vamos al segundo paso. Determine si corresponde la alícuota reducida o la alícuota normal o la alícuota incrementada. ¿Y en base a qué lo hago esto? Los ingresos grabados y no grabados del 2020 de la provincia de Córdoba para el 2025. ¿Cuánto es ese dato? ¿Lo tengo ese dato? ¿Cuánto es? 129 millones. 129 millones. ¿Si le aplica la alícuota reducida? No. ¿Le aplica la alícuota grabada? Tampoco. Es mayor a 88.100.000, pero es menor a los 431 millones. Por lo tanto, se aplica ¿qué alícuota? La general. ¿Sí? Ya sé qué alícuota tengo que aplicar, que sería el 4,75%. Vamos al tercer paso, liquido el impuesto. ¿Cómo liquido el impuesto? En este cuadro tiene el código de actividad 472.112, venta al por menor de fiambres de embutidos, la base imponible 10 millones de pesos, la alícuota 4,75, eso me da 475.000 pesos. ¿Ese es el impuesto? No. Ese impuesto lo tengo que comparar con el mínimo. ¿Cuánto es el mínimo? 19.200. Y de los dos tomar el mayor. En este caso, ahora sí, el impuesto determinado es 475.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a otro caso. La misma empresa, el Cholo, sociedad anónima, venta al por menor de fiambres y embutidos de la provincia de Córdoba, código de actividad es el mismo que vimos recién, y nos dicen que ese es 10 millones de pesos por 4,75%, 475.000. Eso lo comparo con los 19.200 y los dos toman mayor, o sea, 475.200. Bien. De vuelta, estamos en marzo del 2026, las ventas fueron 10 millones de pesos, pero ahora nos dice que los ingresos grabados y grabados de la provincia de Córdoba para el 2025 fueron de 80 millones de pesos. Entonces vuelvo. ¿Cuántas alícuotas se pueden aplicar para esta actividad? 3. Y la grabada. Vamos al segundo paso. ¿Cuál es la alícuota que se debe aplicar? ¿La reducida, la general o la grabada para este caso? Tengo que tener en cuenta los ingresos del año calendario anterior. ¿Y cuándo es ese ingreso? 80 millones. Entonces, ¿cuál le aplico? La reducida, porque es menor a los 88.100.000. ¿Cuánto era la reducida? 2,5%. Por lo tanto, paso a liquidar el impuesto. 472.112, el código de actividad, base imponible de 10 millones de pesos, alícuota 2,5, impuesto 250.000. Lo comparo con el mínimo, 19.200, de los dos el mayor, 250.000. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendieron cómo la mecánica? No es tan difícil, ¿no? O sea, tienen que saber dónde buscar los datos. Eso es lo importante. Vamos al tercer caso. Profe, tengo una duda. Que hace la misma actividad y que vendió en el 2026 10 millones de pesos. Pero ahora nos dicen que los ingresos grabados y no grabados para la provincia de Córdoba del año 2025 fueron de 470 millones de pesos. Vamos a liquidar el impuesto. Primero, ¿cuántas alícuotas se pueden aplicar? Las 3. La reducida, la general o la grabada. ¿Sí? ¿Cuál, para con estos datos, cuál es la aplicable? ¿La reducida? No, porque la supero los 88.100. ¿La general? No, porque supero los 470 millones, superan los 431 millones de la alícuota grabada. Por lo tanto, ¿qué alícuota debo aplicar? La grabada. ¿De cuánto es? 5%.
paso a liquidar el impuesto. Venta al por menor de fiambres, base imponible 10 millones, alícuota 5%, ¿cuánto es el impuesto? 500.000. Compra con el mínimo 19%, eso no cambia, y de los dos es mayor, o sea, 500.000 pesos. Ese es el impuesto determinado. ¿Está claro? ¿Para qué les doy esto? Primero, para que sepan que hay una alícuota reducida, que hay una alícuota grabada, que hay una alícuota general. Pero lo más importante, ¿sí? ¿A dónde deben buscar esta información? Por eso es importante que tengan en cuenta el anexo de la ley impositiva para saber rastrear estos códigos de actividad. ¿Está? Y saber cuándo se aplica uno y cuándo se aplica el otro. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? Son las 7:30. ¿Qué quieren hacer? Profe, ¿le puedo consultar algo? ¿Qué vago? Espera un segundito. Sí, te estoy escuchando. Tengo el cuadrito de las alícuotas y puede ser que el 2,5 sea 3,5. No sé que te escucho muy bajito, no sé si alguien me puede. De acá. Que tengo el cuadro de las alícuotas y Sí. el 2,5 yo no Sí. lo tengo. La alícuota reducida tengo 3,5, ¿puede ser? Pero eso depende del código de actividad. Depende del código de actividad que voté. Puede ser que la alícuota se reduzca a 3,5, no 2,5. ¿Me seguís? Sí, pero estoy viendo específicamente esta actividad, por eso me llama la atención. Acá te dice 3,5. Claro, Hay que ver qué anexo tenés. ¿Cuál es el anexo que tenés ahí? 2026. Bueno, habría que analizar por qué dice eso. Yo la verdad que lo tomé del anexo de la ley impositiva y me dice 2,5. Profe, yo tengo el mismo y sí tengo el mismo que la diapositiva. Bueno, lo veamos, lo veamos. Esto yo lo saqué de la ley impositiva, del anexo y decía 2,5. Igual, a ver, como decía, más allá de lo que diga, lo interesante es el procedimiento, ¿sí? Si el procedimiento dice, tengo que ir a la alícuota reducida y la alícuota reducida me dice el anexo 3,5, va a ser 3,5. ¿Tá? Lo importante es que ustedes lo tengan del anexo, ¿me entendés? ¿Sí? Yo lo que digo, esto lo saqué del anexo de la ley impositiva y decía 2,5. Si dice otra cosa, bueno, ya después lo vemos. Sí. Sí. 1.200. Sí. Del 1,2. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí o sí. Sí. Acá pregunta uno de los compañeros, los virtuales, si los requisitos para estar dentro del régimen de promoción de la actividad industrial, que son dos, que los ingresos del año anterior no superan los 3.200 millones y que tiene que hacer una inversión mínima de un 1,2%. Si hay que cumplir los dos requisitos para entrar al régimen o si hay que cumplir uno de los dos. No, son concurrentes, es decir, los dos requisitos tienen que estar para entrar dentro del régimen de promoción. Si no, no puedo entrar en lo que es el régimen. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se te cae la exención. Tenés que volver a pagar todo el impuesto desde enero del 2026. Sí. Porque esto es como un compromiso, es como un contrato. Yo me comprometo a hacer esto en este periodo de tiempo para que el Estado te dé la exención. El Estado te da la exención de entrada. Bueno, cumplí con la parte tuya. Si no la cumpliste, sonaste. No necesariamente, no. En el momento cero, no. ¿Sí? Pero después sí tenés que cumplir con. Sí, mira, que están todos los comprobantes que acreditan que yo invertí tanto en este activo, que es uno de los que está autorizado por la norma. ¿Sí? Sí. Sí. No, no, porque no tenés algo en el 2025. Pero como no tenés algo en el 2025, no te va la reducida por el 2026. Te va a generar. Te va a generar. Te va a generar. No. La ley impositiva habla algo de eso, pero me parece que no es para. Es cuando vos iniciaste actividad el año y medio anterior. ¿Sí? ¿En qué? Al- Sí. Sí. Eso con más intereses tenés que devolver. Más intereses. ¿Sí? Veas. Te podés comer una multa también, ¿no? No, 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 no. ¿Dudas hasta acá, chicos? Sí. Año tras año, porque cada ley impositiva va cambiando. Con lo cual, si ustedes van al examen, muchachos, si ustedes van al examen, vayan con el anexo de la ley impositiva del 2026. No vayan con el 2025 o 2024 porque no les va a servir. No son iguales. ¿Está? ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero no pueden traer nada más que eso. Compartan eso. No se pueden compartir las soluciones. ¿Eh? Sí, el anexo, el anexo. ¿Estamos? Listo, muchachos. Los libero el viernes. Acuérdense, primero, lo que le dije al comienzo de la clase de las asistencias. Revísenla para ver si está bien. Porque después, al final, cuando quedaron libres, aprobaron los dos parciales, pero quedaron libres por la asistencia, al el campito, ¿sí? Tenés que, bueno, tenés que hablar con el profesor del práctico para que te lo revise.
Otra cosa, muchachos, antes que suene, el jueves hay práctico, ¿sí? Y el viernes tenemos clase teórica, ¿no? De 6 a 8, ¿sí? ¿Está claro? Vayamos nomás. Profe, Sí, en las asistencias del Excel, lo que está marcado con 1 es que está presente, ¿verdad? podés hablar un poquito más fuerte porque no te escucho. Está marcado con 1 en el Excel, significa presente, ¿no? O sea, no se te escucha acá, porque te quiero ruido acá, pero los chicos se están leyendo, no los escucho. Le escribo ahí al Meet, le escribo. ¿El 1 qué cosa es el 1? ¿Es asistente a presente? Sí, Ah, genial. vos ahí en el Excel que se les mandó en el aula virtual, ese Excel es para que ustedes vean en cada uno de los prácticos si están presentes o no. Y después al final suma cuántos prácticos tienen de presente. Si, por ejemplo, en otro práctico deberían aparecer 5 presentes. ¿Está claro? Porque o sea, hemos hecho el corte al 5.º práctico. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Hola? ¿Me escuchaste? Sí, Hola, profe. hola. ¿Me escucharon? Sí, profe. Ah, ok. Sí. 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 Yo les voy a decir a los que trabajo práctico el jueves, en el práctico, que traigan el archivo o en PDF en algún otro formato. ¿Sí? A ver si lo pueden ver. ¿Eh? No, por favor. Sí. Sí, profesor. Profesor, no se puede abrir el Excel, ¿no? Discúlpame, estaba justo con otro alumno. Sí, sí. No quería Tenés que ver permitirme. con el Excel. O sea, el Excel yo lo hemos revisado en la cátedra y se puede abrir. De hecho, que hay alumnos que acá lo han podido abrir. Si no, Sí, yo no tampoco, a ver, no, que no se posiblemente me abre una la... versión del Excel vieja. Ah, perfecto. Bueno, gracias, profesor. No hay nada.